Hola, espero que estén muy bien. Agradecimientos a todas las personas que se han suscrito, ya van más de 800 personas. Gracias. Esto es para evangelizar como San Pablo a tiempo y a destiempo, porque estamos en tiempos difíciles, pero esos tiempos son la oportunidad para nuestra salvación. Mientras el mundo va por un camino, nosotros tenemos que seguir el camino de la salvación. Y entonces esta grabación va a ser que nosotros podamos entender de una u otra manera lo que está pasando en el mundo y en la iglesia. Hacemos un momentico de silencio, dándole gracias a Dios, bendiciéndolo y a la Santísima Virgen María. Que esta grabación nos ayude a sostenerlos. Y con esta grabación yo quisiera hacerles unas recomendaciones. Trataré de no demorarme mucho en esta grabación, pero quiero que ustedes se preparen. Vienen tiempos difíciles, se está hablando del mes de octubre, este 2023. Muchos mensajes hay, muchos mensajes y sacerdotes que nos están advirtiendo. El Señor, hay muchos mensajes privados, pero que coinciden. Por ejemplo, en Akita, Japón, van a cumplir 50 años. En Fátima y muchas, la Salet, la Virgen de la Salet, nos están advirtiendo mucho, mucho todo lo que está pasando y lo que hay Garabandal, aunque un Garabandal no está aprobada, Akita fue aprobada y después la quisieron desaprobar, etcétera. Fátima y la Salet fueron aprobadas. ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces hablan de que se va a presentar un sínodo y después viene un poco la apostasía, porque después de un sínodo que se ha ido gestando en el mensaje de la Virgen, está diciendo que van a probar cosas que la iglesia siempre, la doctrina y el depósito de la fe. En la grabación anterior yo tuve un poco de mala memoria, se llama depósito de la fe. El depósito de la fe es todo lo que se nos ha enseñado desde Jesús, los apóstoles, hasta el día de hoy. Pero ahorita quieren cambiarlo todo y eso no estamos de acuerdo y esas son las recomendaciones. Leo rápidamente hasta Mateo capítulo 16, versículo 13. Entonces dice Jesús, le dice a los discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Recordemos que la respuesta es y siempre será, depende del conocimiento o del encuentro con Jesús. Entonces, ¿qué dice la gente? Y empiezan a decir, o Elías, o Jeremías, uno de los profetas. Pero la pregunta es, si ustedes, ¿quién dice que soy yo? Entonces, para entender a Jesús es con el encuentro personal. Entonces, ese encuentro personal es si tú has sido sanado, si tú has sido liberado, si tú sientes a Jesús, si tú lo invocas, lo llamas, si tú tienes el discernimiento para lo que hizo Jesús, que murió en la cruz. En Chesterton se habla del sentido común. Si alguien murió por mí en la cruz, el sentido común mío es que si Él murió por mí, yo debo responder. Si Dios Padre, como dice Jesús en Mateo 6, si Dios Padre me ha creado, entonces yo debo responder, como dice San Gregorio. Si Dios es mi Padre, yo le respondo como hijo. Entonces, todo es sentido común. Este universo, ¿quién lo hizo? Y todo lo demás, lo que se mueve en Carta a los Hebreos. En Dios vivimos, nos movemos y existimos. Entonces, eso es lo que hay. Les pregunta, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Entonces, el ustedes es algo personal. Casi que ustedes a los apóstoles, pero Pedro va a responder. Pero nosotros respondemos. Esa es la predicación para este fin de semana en la liturgia. ¿Quién es Jesús? Entonces, la respuesta es un encuentro y un conocimiento y una búsqueda de Jesús. O sea, hay que estarnos siempre con el punto de si Él me ha sanado, me ha liberado, entonces, ¿quién es Jesús? Pues es nuestro Salvador. Pero las personas no entienden y ese es el problema que vamos a plantear y cuáles van a ser las sugerencias o la ayuda que yo quisiera con ustedes, los que están suscritos, los que
me están viendo, tienen que prepararse para lo que se nos viene. Y esa grabación es muy urgente para que ustedes la compartan. Es muy, muy urgente. Entonces, Simón Pedro, como ha tenido un encuentro con Jesús, entonces dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, estando al pie de Jesús. Y es una bienaventuranza, le dice Jesús, porque eso no te lo ha revelado nadie, sino mi Padre. Ahí viene el punto. ¿En qué estamos en este momentico? En la iglesia, lo que ha pasado en la JMJ en Lisboa, el encuentro de jóvenes, un desastre. Y lo digo públicamente. Y sé que esto me puede costar una llamada de atención o alguna cosa, o que personas que son papólatras, que están por encima de todo y quieren que el Papa tiene toda la razón y todo eso, pero hay una consideración. Hubo muchos errores allá. La manera como se organizó, lo que se vio, es absolutamente inaceptable. Y yo me opongo a lo que pasó allá, colocando música electrónica, sacerdotes colocando música electrónica. El mismo sacerdote que colocó la música electrónica también está en conciertos mundanos, casi que de brujería. El mismo que colocó la música en la JMJ en una misa o antes de una misa. Esto es un desastre. Nadie se pronuncia, nadie dice nada. Entonces todos somos culpables. Y Isaías dice perros mudos, porque nadie hace nada, nadie dice nada. Y ustedes como laicos y sacerdotes, si hay algún sacerdote, ojalá un obispo me escuchara. Para que, ¿qué está pasando aquí? Estamos traicionando la iglesia. Y ese sínodo que se está planteando va a ser el desastre total, total. Y Dios no lo permita, van a empezar a decir que cada obispo en su diócesis haga lo que quiera. Y eso no es iglesia católica. Ya se volvería, de hecho, una iglesia protestante. ¿Qué es el protestantismo? Cada pastor hace lo que quiere, como quiere. Y eso no es así. Es el desastre de la iglesia en este momento. Entonces yo los invito a varias cosas en este desastre que estamos viviendo. Una, empezar a organizar ya un plan de choque o de respuesta. Entonces, ¿quiénes seguimos la verdadera iglesia? Que es el depósito de la fe. ¿Quiénes estamos en ese punto de seguir la verdad católica? Porque si nadie se pronuncia y nadie defiende a la iglesia, entonces, ¿quiénes somos los que estamos defendiendo a la iglesia? Entonces hay que orar por los sacerdotes que han sido cancelados. Están cancelando muchos sacerdotes y obispos. Y están sacando también, por un lado, o en burla a cardenales. Demás que también querrán, pero como son cardenales, no los pueden cancelar tan fácil. La situación es triste y lamentable. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cada persona que me escuche, los que se han suscrito, ojalá que el compartir la campanita para que este video les llegue y otros videos que vamos a hacer acerca de cómo la iglesia se volvió prácticamente protestante ya hace 60 años. El ecumenismo es prácticamente la protestantización de la iglesia católica. En su liturgia, en su predicación, en su música es un desastre. La música es protestante y esa grabación la tendremos después. Es muy lamentable esto. Entonces, unidos en la visión de San Juan Bosco, que él veía la iglesia católica que la querían hundir en un barco que representa a la iglesia, y él veía que muchas naves protestantes, el mundo, querían destruir la iglesia católica y se levantan del fondo del mar una columna para que se agarre, que es la Santa Eucaristía. ¿Y cuál Santa Eucaristía? La Santa Eucaristía de siempre. Ojalá la tridentina. Ojalá que los sacerdotes pudieran y pudiéramos volver a la misa antigua, aprenderla, vivirla, o la misa ad oriente. Esa sería la gran verdad de todo esto, porque la misa que estamos viendo hoy, aunque la aceptamos,
pero vemos que ya la quieren, en la grabación anterior dijimos, la quieren contaminar con la inculturación de todos los pueblos, entonces la están dañando y la van a dañar. Entonces, para saber la verdad, si quieren dañar la misa no sordo actual, entonces habría que volver a la misa antigua. Eso es lo que tendríamos que hacer. Y yo, como sacerdote, mm, quiero ayudarles a ustedes, los que me escuchen, y a donde yo esté y puedan ir y puedan estar y grabar la Eucaristía, si nos toca grabarla por Facebook o por las redes o por las plataformas, grabarla para que la tengan, porque yo veo que la cosa está muy grave en este momento. En la comunión tendría que ser espiritual, pero vamos a ver qué es Dios que nos colocará de misioneros para poder celebrar esa misa antigua por lo que puede suceder. Y la otra gran columna que aparece para que en la barca de Pedro, ahorita no sabemos decir cuál Pedro, pues porque el Papa actual está haciendo cosas que son inaceptables y yo no acepto lo que él está diciendo, ni una iglesia hacia dónde va esta iglesia, que escuchemos a todos, que la salvación es para todos, 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 todos. Eso no es correcto. Yo no acepto eso. ¿Por qué? Porque la salvación no es para todos, es para los convertidos en Cristo Jesús, no para todos. Porque entonces, ¿para qué Cristo murió en la cruz? Y Él derramó su sangre. Entonces, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no las iglesias como están diciendo ahorita en Roma, porque la iglesia no es de Roma, es de Jerusalén, donde le dijo Jesús a Pedro es en Jerusalén, no en Roma. En Roma fue que se desarrolló y se estableció, pero fue en Jerusalén. Tú eres Pedro y la iglesia es de Jesús, de nadie más. Y deja a Pedro como un santo, roca viva, y las rocas vivas. Y el poder del infierno no la derrotará. Satanás no podrás con la iglesia católica. Y le dice a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, a Pedro y a los santos papas que le hagan caso a Jesús. Los que no le hacen caso a Jesús no están bien y han caído en apostasía. El que no le haga caso a Jesús, el sacerdote, obispo, y religioso que no le haga caso a Jesús es un apóstata y un hereje. Y la salvación no es para todos. Yo me opongo a eso, porque Jesús no enseñó eso. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Entonces la salvación no es para todos. El pecado es pecado y nada impuro entrará al reino de los cielos, dice Apocalipsis. Y dice el Señor, y el que esté en pecado tiene que, dice el Señor, arráncate un ojo, arráncate una mano, arráncate un pie, porque es mejor que entres así al reino de los cielos que no con los dos ojos, las dos manos, los dos pies, al abismo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, y el rechinar de dientes. Lo dice Jesús, pero ahorita quieren cambiarlo todo. Yo me opongo a eso. Y yo les digo a los que me están escuchando, ustedes tienen que pasar esta grabación lo más pronto posible a los grupos de oración, grupos marianos, a todas las personas que puedan. Deben consagrarse a la Santísima Virgen María lo más pronto posible. Deben rezar el Santo Rosario, ojalá los 3 y 4 misterios diarios. Ya estamos en tiempos de purificación, de apostasía y herejía. Yo no acepto todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque yo no quiero traicionar la iglesia que Jesús nos dejó. Y con este momento que estamos viviendo es de alta traición. Yo me opongo a eso y yo le pido a ustedes que ustedes también formen un bloque y que los que más puedan hagan cartas, firmen cartas, pásenselas a los obispos y díganles que no acepten cambiar con este obispo, con este signo de la sinodalidad, no acepten cambiar el depósito de la doctrina, no lo acepten porque les costará caro su propia eternidad. Hay de que escandalice un pequeño, más le valdría no haber nacido. Y pequeños, hay 1.378 millones de pequeños católicos que están esperando mucho de la iglesia. Hay 140 que están en el sínodo, que ya muchos son de agendas que ya sabemos cuáles, de agendas multicolor, que quieren aceptar el mundo. No aceptamos, no lo aceptamos. Tenemos que estar
como los macabeos, como el canal de los macabeos, Cristo y tú católico, y otras canales católicos no aceptamos, y también a Rafael Díaz, y también a Luis Román. Yo me uno a ellos y les digo a ustedes, si no nos unimos, quieren destruir la Iglesia Católica y no lo podrán, porque eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías, pero nosotros ya han pasado 2000 años y sabemos que el Mesías es Jesús. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima, que Dios los bendiga y los proteja, que Dios salve la Iglesia, hagan un orden espiritual, oren, oren, porque estamos en tiempos de combate espiritual. Amén.